Muchas gracias al señor decano, muchas gracias a Alicia y a ustedes por su presencia. Bueno, pues me toca empezar con una pequeña charleta. Tengo aquí unas notas para no perderme. Y tratarían de un enfoque que a lo mejor podría ayudar un poco a lograr los objetivos de las jornadas, podría contribuir a ese logro. Y lo hemos denominado radical, no por violento o extremo, sino por relativo a las raíces, e inclusivo porque también incluye lo que está por encima de las raíces. O sea, un intento de enfoque total. No hay que tener miedo a la palabra total. No tiene que ver con totalitarismo ni con nada de eso. Tendría que ver en todo caso con no parcial. Entonces, una de las características de este enfoque es que intenta observar los fenómenos directamente, no a través de teorías científicas. Y si, por ejemplo, y también intenta observarlo desde la autenticidad, no sé si lo conseguimos, y desde un conocimiento genuino, no desde lo que necesariamente otros dicen que son las cosas. Si observamos, por ejemplo, el contexto de nuestra educación, y el contexto tiene que ver con la sociedad en donde la educación se desarrolla, nos encontramos quizá con varias características asociadas al fenómeno. Desde nuestra perspectiva, la primera característica es la ignorancia. Lo que domina en nuestra sociedad es la ignorancia. Ya dijo Edison que conocemos un 100 millonésimo de nada, y Newton dejó a manuscrito en un ejemplar de su Principia de Matemática, estaba en su mesa cuando falleció, dejó una nota que decía: conocemos una gota, desconocemos un océano. Esto significa que quienes piensan que conocen algo siguen en la predominante ignorancia, y que el estado de un premio Nobel con relación a su ámbito de conocimiento es de ignorancia. Entonces la nuestra también. Y a lo mejor por ahí podríamos partir. Una siguiente característica posible de contexto, o sea, no nos centramos en lo situado, como se dice, ¿no? El barrio, el entorno, no. Lo que fundamentalmente se puede observar en el contexto, si se aprecia el fenómeno en su totalidad, ese es un poco por ejemplo, es también la inconsciencia. En cuanto a conciencia se refiere, pasamos sobre la vida y sobre la tierra y acabamos falleciendo casi en un estado de preconsciencia, entendiendo conciencia como darse cuenta, como awareness. Nos damos cuenta de muy poco, pero en ese darnos cuenta de poco creemos que nos damos cuenta de mucho, pero eso no es más que una ilusión. La realidad es que en nosotros también predomina la inconsciencia. No tiene por qué compartir estas ideas, son conclusión de una serie de décadas de reflexión y de trabajo. Otra característica del contexto es la necedad o la inmadurez generalizada o el egocentrismo. Y de esto ya se ocuparon, por ejemplo, Séneca, Erasmo de Rotterdam, Schopenhauer, Voltaire, Nietzsche, y Krishnamurti y tantos otros. Es decir, que fundamentalmente no abandonamos la necedad, nosotros no la abandonamos, y quizá
estas observaciones pudieran tener algo que ver con la educación o pudieran interesar algo en la educación. En caso de ser ciertas, y la única forma de responder a ellas es indagándose en profundidad. Y la última característica de contexto es un prácticamente nulo autoconocimiento esencial. No autoconocimiento existencial de la psicología o de la pedagogía o de la psiquiatría. No, no, no. ¿Quién soy yo? Esencial o profundamente. No tenemos nada que ver con las emociones, ni con los aprendizajes, ni con los conocimientos, ni con la personalidad. Nada en absoluto que ver con esto. Pero eso tampoco nos lo han enseñado, ni han mostrado la repercusión formativa que se tiene con esto, ni tampoco parece relevante para la educación. En conclusión, parece que desde esta quizá mirada diferente o enfoque diferente, pues estamos intentando avanzar en la educación en malas condiciones. ¿Dónde está la causa de esto? Pues la causa tiene algo que ver con la visión, Y es que vemos poco. Paréntesis. Yo soy muy ignorante, muy inmaduro y muy estúpido y muy necio. Y además veo poco. Cierro paréntesis. ¿Vale? Pero esto es una posibilidad, más que una posibilidad, y por eso la compartimos. Vemos poco. Y vemos poco, ocurre algo parecido al ver de la vista, de los ojos. O sea, la física dice que se observa mucho menos de lo que nos rodea. Apenas lo que se corresponde con la longitud de onda, que puede traducir las células interpretativas del sentido de la vista. Pero nos pasa lo mismo con el tema de la comprensión de la realidad o con la conciencia. Vemos poco físicamente y vemos muy poco con la razón. Y esta cuestión debería ser muy relevante para la educación. Y, como lo anterior, tiene todo que ver con el contenido de estas jornadas. Es curioso cómo ver es un efecto de la palabra griega theo, teorein, de ahí viene teoría. Teoría es contemplación, es visión. Entendemos que el gran problema de nuestra educación no es de práctica. Todo el mundo se obsesiona con la práctica, todos queremos cosas prácticas. El problema no es de práctica, el problema esencial es de visión, es de teoría. La teoría que se nos da es mala, es incompleta y vemos muy poco y a lo mejor no nos damos cuenta de que vemos tan poco. Cometemos un error en la visión y ese error quisiera ilustrarlo con un fragmento del libro más importante que se puede leer para la formación de un educador, que es el Tao Te Ching de Lao Tse, que posiblemente no le hayan recomendado leer. Hay un fragmento que dice: 30 radios tiene el cubo de una rueda. El cubo es la parte central. Hablo de 2500 años atrás. 30 radios tiene el cubo de una rueda. Y sin embargo, los huecos de esa rueda permiten que la rueda haga su función. Dice, se levantan paredes, pero precisamente son sus oquedades, las puertas y las ventanas, lo que hacen útil a la edificación. Se fabrican vasos como estos
con arcilla, dice el texto, pero es su hueco lo que hace útil al vaso. Dice, por lo tanto, en el ser de las cosas está el interés, pero en su no ser está la utilidad. ¿En dónde está el error de sesgo, el error de enfoque posible al observar las cosas? Pues hay un sesgo y hay una adherencia al ser, y hay un déficit absoluto en el no ser, que es precisamente la mirada taoísta. Hace pocas semanas salió en la revista de Educación del Ministerio un artículo que publicamos sobre las implicaciones educativas de los clásicos del Tao, Lao Tse, Chuang Tse y Liezi. Entonces, estas cosas parecen de otro planeta, pero precisamente los clásicos del Tao tienen mucho de lo que nos falta, porque lo que observamos y nuestro trabajo es eminentemente incompleto, y es eminentemente incompleto porque vemos poco. Igual nos pasa cuando observamos el océano, nos fijamos en el oleaje y no en la profundidad, o una duna, nos quedamos con la parte de fuera y no en la profunda, o la luna misma, ¿no? Mira la luna, qué bonita. No, esa no es la luna, esa es una parte, pero no es la luna. Entonces, ¿por qué no llamar parte a la parte y todo al todo? ¿Por qué no dejar de incurrir en un error habitual, que es el error de pars pro toto? Estamos bastante atrapados y por eso no podemos ver bien. Una de las razones es que vivimos con conocimientos prestados. Estoy harto de leer artículos científicos y otro tipo de cosas. Fulanito dice, Milanito dice, el otro dice, el otro dice. Artículo JCR, Q1, sin un gramo de aporte personal. Tendemos, y eso ya lo decía John Dewey, y es otra causa de atrapamiento, a la razón dual, a pensar en blanco-negro, alto-bajo, dualidades. Y la dualidad no existe. La dualidad no es más que la expresión de un razonamiento incapaz o incompleto. Estamos atrapados porque tenemos un apego y una tendencia a ser ecos y no tanto a ser voces. Y esto que acabo de decir, de ser voces y de el conocimiento prestado y todo eso, en sentido estricto es un error. Esto que acabo de decir es un error. ¿Por qué? Una respuesta la tenemos en Heráclito. ¿Sabéis que en Heráclito hay un fragmento muy conocido que dice: una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río, ¿no? Porque, bueno, eso es un fragmento de Heráclito, pero hay otro fragmento de Heráclito mucho más profundo que dice: una persona que está en un río y a la vez no está en un río. Entonces, lo anterior que os he contado es dual. Si es dual, es falso. Entonces, se trata de ver mucho, ver profundamente y también ver poco a la vez. Se trata de interiorizar conocimientos prestados, pero no solo conocimientos prestados. Pero ¿y por qué no? Se trata de apegarnos a la normalidad y a la excepcionalidad a la vez. O sea, no es solo el atrévete a saber de Kant o de Horacio, que lo dijo antes, sino atrévete a saber y atrévete a ignorar y atrévete a no saber. La puerta, el atrio, es la complejidad.
Y es la conciencia sobre esa complejidad. Y la complejidad no se opone a nada. En un artículo que en 2014 escribí, decía que Maurice Mogar, en algunos fragmentos, es el autor de La complejidad por excelencia, demostraba que no entendía bien la complejidad. ¿Por qué? Porque opone complejidad a simplicidad. ¿Pero cómo vas a oponer complejidad a simplicidad? Si lo opones, es que no te enteras de que la simplicidad también es complejidad. La complejidad no se opone a nada. En definitiva, estamos intentando proponer, una vez que la normalidad está definida y tenemos un gran polo atractor, que es la normalidad, trabajar desde la normalidad y también trabajar hacia la normalidad. Pero dándonos cuenta de una posibilidad muy importante, y es que ocurre algo diferente a lo que ocurre en salud. Y este evento, no sé por qué está metido en salud, pero es educación, no en salud. Pero bueno, ya está. En salud nosotros no toleramos o no admitimos salir del hospital a medio curar, ¿no? Que no. Y sin embargo salimos del sistema educativo a medio educar. Porque si nuestro sistema fuera plenamente educativo, los mayores exponentes de esa plenitud educativa serían la pera. Los seres más maduros, los seres más conscientes, los seres más sabios y los seres más todo. Y no es verdad. ¿Quiénes son esas personas con la mayor cualificación posible? Pues no sé, pues tendremos que buscar a los catedráticos y catedráticas de no sé qué, ¿Son acaso las personas más? No, o sea, no, algo está fallando. Algo está fallando. Y a lo mejor tiene algo que ver con todo esto, unos cuantos apuntes muy concretitos que comparto con ustedes. El primer apunte, observando el fenómeno de la educación, es la posibilidad, y llevamos a contar ya a UNESCO, y llevamos a contar ya a la LOE y a tantas y tantas leyes, de que el alumno no sea el centro de la educación. El alumno no es, ni ha sido nunca, desde nuestra perspectiva, el centro de la educación. Es más, una de las grandes causas del fracaso de la educación es pensar y es partir del hecho de que el alumno es el centro de la educación. El alumno no es el centro de la educación y vamos a intentar justificar por qué. El alumno es un centro de la educación porque tenemos al maestro o al educador o a la maestra o no. Entonces la figura de referencia no es una circunferencia con un centro. A lo mejor es una elipse con dos centros, ¿no? Pero tampoco, porque está la familia. Y está, no sé, los youtubers, que influyen mucho. O está la ley educativa de turno, o está el centro educativo, hay muchos centros de la educación, hay muchos centros. Entonces la figura que representa no es una circunferencia ni una elipse, es una especie de mora tridimensional, compuesta por varias esferitas, cada una con su centro. Y a lo mejor una de esas globulillos es el alumno. Pero ese conjunto de glóbulos unidos, esa mora, tiene a su vez un centro de centros. Y ese centro de centros somos nosotros. El centro de la educación somos nosotros. Y eso lo dice la mecánica cuántica. Se observa y el observador es el centro, el observador es el centro. Entonces, si queremos cambiar la educación, como decía Krishnamurti, empecemos por nosotros. El centro es la familia y los padres, no. Somos nosotros. Porque somos el centro de los centros. Y esa es la primera una reflexión al hilo de este enfoque radical de raíces, de intentar buscar el origen de la educación. Segunda reflexión, para ir terminando,
es que ningún sistema educativo puede educar plenamente, ninguno. Porque es un sistema egocéntrico. Y a su vez es subsistema de un suprasistema egocéntrico. Dentro de una sociedad que se puede calificar del egocentrismo. Y si es del egocentrismo, es de la inmadurez. Porque el egocentrismo es la característica de la inmadurez. No solo de niños pequeños, sino sobre todo de adultos. Y nuestro sistema educativo realmente es contradictorio. Porque si es un sistema educativo, está diciendo que los demás no son educativos. Y lo raro es eso, porque lo que debería ocurrir es que cada sistema tuviese como prioridad su propia educación, su propia evolución interior, que es equivalente a educación. Es decir, lo natural sería una paideia, una conciencia permanente de educación y una pretensión de esa educación y un saber que la educación depende de todos y que de ella depende absolutamente todo. O sea, cuando el agua sube, el barco también, y el agua es la educación y el barco es todo lo que quieras poner encima, como decía el Agakure, teniendo en cuenta el pequeño detalle de que nosotros estamos compuestos de agua. Entonces, si en nosotros el agua sube, también mejora la educación. Y si el agua no sube, y si la educación no mejora, empeora absolutamente todo. Y otra clave que a lo mejor puede ser interesante es reparar en que ahora mismo la educación, como sabéis, está basada en competencias, ¿no? Así se llama, ¿no? Educación basada en competencias. Y eso es una pena, porque la educación basada en competencias, pues claro que sí, pero no solo. Porque basada en competencias significa que necesitamos gente que funcione. ¿Hace falta gente que funcione? Claro que sí, pero no solo. ¿Por qué no vamos a basar la educación también en saberes disciplinares? ¿Y por qué no también en saberes transversales? ¿Y por qué no también en conciencia? Entonces estamos intentando trabajar, persuadir. Hay un congreso en mayo en la Universidad Autónoma abierto, y nos invitamos a todos a participar, que se va a llamar Educación, Conciencia y Competencias. Pues para intentar de una educación basada en competencias a una educación basada en competencias, y en conciencia. Porque si no, o sea, es imposible que un docente se desarrolle aspirando solo a eso. Pero qué poca crítica se oye a esto. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que el techo sea tan bajito? El techo de cristal de la pedagogía y de la didáctica, porque hay un suelo de cristal. Y en ese suelo de cristal las raíces chocan y no pueden profundizar. Y si no son largas y fuertes, el árbol no puede ser alto. Y eso es un poco lo que tenemos. Entonces, otro apunte a nivel histórico y luego una cosa del currículo y termino. A nivel histórico, ¿dónde está la limitación? ¿Dónde está la carencia? Pues vamos a hacer una hipótesis un poco fuerte, ¿no? El origen está en Sócrates. El origen del problema está en Sócrates. Hoy nadie critica a Sócrates, igual que nadie critica a Darwin, salvo Máximo Sandín y otros variantes. Pero Darwin fue un ser maravilloso, pero hoy es un ser limitado. Toda la civilización occidental es Sócrates. Sócrates, Platón y Aristóteles, todo lo demás es dérivado. Y nuestra educación es socrática. Y ese es el problema. El problema es que se basa en el saber. Conocimiento, aprender, aprendizaje, por todas partes, ¿que sí? Aprender, aprendizaje. Pues eso es un error.
Es como si dijéramos que la salud pudiéramos basarla en la nutrición, en la ingesta, pero no en la eliminación. La ingesta es una cosa, la eliminación es otra cosa. ¿Vale? Líquida a través de la piel, etcétera. Vale. Hace falta las dos cosas, y las dos cosas son salud. Y quien trabaja conscientemente y de forma muy potente la educación a través de la pérdida, que es lo contrario de la adquisición, que es el aprendizaje. Aprender es adquirir conocimientos, adquirir significados. Pero de lo que estoy hablando es de lo contrario, de perder, de soltar, de eliminar. Como los reptiles eliminan la abeja piel y eso indica que están creciendo. Pues esta acción de pérdida es la que, junto con la acción de adquisición, pudiera apuntar a algo parecido a una educación más completa. Pensemos solamente cuántas competencias están formuladas en términos de pérdida con las que se ganan. O sea, yo pierdo algo y con eso gano. Ninguna. Porque por la inercia de Sócrates, todo es adquisitivo. Adquisición. O sea que en un país se gana el racismo, se gana de todo, también se gana en competencias y sale muy bien en PISA. Eso es una contradicción. ¿Qué tendrá que ver eso con la educación? Educar es, o educarse, tiene que ver también con el perder, con el soltar, con el descondicionamiento, con la liberación, con la eliminación. Tiene que ver con ser capaz de salir de la cueva de Platón. No solamente entrar y adaptarse y tal, no, yo puedo salir. Y en un tercer momento, con la posibilidad de volver a entrar, cuando yo quiera, para dormir o para ver a mi gente, para comer con ellos o para lo que quiera. Y eso es la bajada de alimento. Pues esos tres pasos nuestra educación nos lo niega porque solo está en el primero. No sé si me explico. Y entonces la primera metodología de enseñanza de la historia es el diálogo socrático, con una de sus fases en la mayéutica. Pero la primera metodología educativa de la historia es la meditación. La meditación. ¿Y cómo es posible? Con todo lo que hemos avanzado, con tantos miles de años de pedagogía y de educación y tal, que la meditación no esté normalizada en la formación de los profesores. Yo se lo proponía en mi tesis en el año 95. Decía, no pasará mucho tiempo hasta que esto ocurra. Pues no, jolines, nos equivocamos, sigue sin ocurrir. Pero ¿cómo es posible? Con las tremendas ganancias que asocia, medibles además, no solo de hábitos y no solo de comportamiento, no solo observaciones externas, sino a nivel de funcionamiento cerebral, a nivel de todo tipo. Es una cosa espectacular la meditación. En cualquiera de sus variantes, porque hay muchas variantes. Entonces, en síntesis, algo de currículo y se acabó. Currículo. Ahí está. Nos hemos dado cuenta de que el currículo está compuesto de una educación fundamentalmente demandada socialmente. ¿Vale? No sé si estáis de acuerdo. Pero podríamos diferenciar en el currículo dos dimensiones muy sencillas de ver. Hay una dimensión disciplinar, mates, lengua, inglés, disciplinar, educación física, y hay una dimensión transversal. Y en lo transversal estarían los temas transversales de toda la vida: educación ambiental, educación sexual, educación para la salud, educación vial, educación para el consumo, tal. Y luego estarían las competencias como otro elemento del equipo transversal. Vale, pues toca todo eso, que es bidimensional, por lo tanto es plano. Si os parece bien, vamos a considerarlo de educación demandada. ¿Vale? Bueno, pues hay otros temas, otros ámbitos que son no demandados, pero profundamente necesitados.
Y esos temas son a los que hemos denominado temas radicales. Temas radicales porque describen, es una bonita metáfora, un árbol con sus raíces. Claro, cuando vemos un árbol dicen, mira el árbol, digo, no, lo veo, mira el vaso. ¿En qué nos fijamos? En el ser, pero no en el no ser. Y la parte más vital del árbol, la parte más biológicamente más importante, con una incluso fisiología diferente, con una estética diferente, son las raíces. Y a veces normalmente no se ven, a veces aparecen, pero normalmente no se ven, ¿no? No existe, no sé qué me está contando, perdón, no lo veo. Entonces esos temas tendrían una serie de características que los diferenciarían de los disciplinares y de los transversales. La primera es que serían temas esenciales para la educación. Esa es la primera característica. Entonces, lo que no es esencial para la educación ya estaría fuera. Segunda característica, son temas que no se demandan. Se necesitan, pero no se demandan. Un ejemplo es la muerte. Tercera característica es que no están situados. Un tema situado aquí o allí, el contexto, ¿qué va? ¿Qué va? Son, por definición, universales y perennes. Es otra faceta de la realidad que vemos de otra manera, pero está ahí. O sea, no la vemos ahí. Otra característica es que no son extraños a los maestros y a las maestras más conscientes. Hay maestros y maestras especialmente conscientes, o sea, gente que se da más cuenta de las cosas que nosotros. Esa gente te dice, si yo siempre he hecho esto, o yo siempre había pensado que, la típica, que pues claro, no me extraña, porque en cuanto a en conciencia, y vas por delante. O sea, la unidad de medida de la evolución humana interior es la complejidad de conciencia. Somos orgánicamente idénticos a un ser de hace 40.000 años, pero no tenemos nada que ver. ¿Por qué? Porque la complejidad de conciencia es diferente. De la misma manera, la siguiente generación será más compleja y más consciente que esta, si todo va bien. Yo creo que va bien, pero sí. Y a partir de ahí se deducen estos temas. Y hemos encontrado que hay dos clases de temas, ¿no? De radicales. Hay una primera clase de temas radicales que son, podemos llamarlos positivos o deseables. O sea, nos gustaría que estuvieran. Por ejemplo, la conciencia de muerte y de finitud. Es una presencia deseable. ¿Quién puede decir que es deseable? Quien la conoce, o quien ha bebido, o quien sabe. Por cierto, hay un error también de pensamiento parcial, que es identificar muerte con fallecimiento y dolor y ese tipo de cosas. O sea, ¿no? Nosotros hemos publicado ya varias veces en varios sitios que la palabra muerte tiene como 20 y tantos significados diferentes hábiles para la educación. Ese es uno. Quedan 19. Entonces, joder, vamos a abrirnos, ¿no? Porque si siempre estamos a cascoporro con el mismo concepto, es que eso no es pedagogía de la muerte. Y este es uno. Otro de ellos es el amor, del que hablaba del que hablabas. Se me ha ido. Otro de ellos es la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Pues estará en las Canarias, y el nuestro está en Madrid, está en España y Europa. Pero vamos a ver, un momento, colega. Decía Rudolf Eucken, un premio Nobel, 1908, de literatura, decía: la humanidad es la única realidad. Lo demás son, pues, esos artificios, cosas que se han creado, ¿no? Más o menos consensuadas y tal. Vamos a ver, pero ¿cómo es posible que no estemos identificando educación con conciencia de forma parte de la humanidad? Eso es lo fundamental. Y luego, en cuarto o quinto lugar, de donde quieras. Y eso es educar. Y lo otro es adoctrinar. Porque adoctrinar tiene más que ver con meter en la cueva
Y educar tiene más que ver con fuera. Y cuando quieras entras. Y cuando quieras sales otra vez. Pero como el mensaje está siendo parcial y parcial y parcial y parcial, y no identificamos esa parcialidad, pues la damos por la totalidad. Y ese es el error. ¿Y por qué la damos por la totalidad? Porque estamos dormidos. Estamos dormidos. Y un poco atontados. Yo me incluyo, ¿eh? Más tonto de aquí soy yo. Eso está claro. Y luego, por ejemplo, la meditación es otro gran tema radical. Hay otro tema radical un poquito diferente, de otro orden, es otro planeta que gira en otra órbita dentro de los radicales, que es la educación prenatal desde la pedagogía, no desde la prenatal sciences, sino desde la pedagogía, desde la educación. Pedagogía, ciencia, que estudia la educación, desde el ámbito de la educación. O sea, el poder educar antes de hablar de niño, el poder educar antes de la concepción. Hemos hecho congresos sobre esto. Aquí se va a hablar de esto como un tema radical, un tema más. Estamos abriendo temas nuevos porque estamos viendo cosas diferentes que son importantísimas, porque la primera característica es que son esenciales para la educación. O sea, son esenciales. O sea, el periodo crítico de la educación no es desde el cero. Es desde el cero. ¿Ves? Digo sí y no, y todo lo contrario. Y además, es desde la concepción, o desde antes de que nacieran los abuelos de la pareja. Y luego habría una serie de temáticas de tipo radical, negativas o indeseables, pero que son fundamentales de trabajar. Por ejemplo, el egocentrismo. Decía el Buda, el problema del ser humano es el egocentrismo. El problema es que es como un niño pequeño o una niña pequeña. O sea, que somos inmaduros, pero vamos, a rabiar. Y yo, pero sí que casi todos los conflictos vienen de eso. Bueno, para verificarlo, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a colocarle el sistema pareja, ¿vale? Aquí hay mucha gente con pareja, muchos tenemos pareja. Bueno, pues el siguiente conflicto con la pareja será por egocentrismo. Y si no es por egocentrismo, pues será una cosa rara, pero lo normal es eso. Es un tema importantísimo. No es solo eso, sino que el 90% de la mala práctica docente de origen personal proviene del ego docente. Eso es un libro que tenemos del año 2002 y hay investigación detrás, y eso es una fuente, eso es un tema radical, la mala práctica docente. ¿Qué pasa? Pues que se sigue sin investigar, ¿Por qué? Porque es un tema radical. No se ve, todavía no es normal. Entonces, la atención está en las buenas prácticas. Y las malas prácticas es que son tanto más importantes. La ignorancia, la inmadurez, la inconsciencia, que ya de la que hablaba el Buda también, todo este tipo de cosas. La necedad, entonces, el conocimiento fragmentario, la dualidad, que ya criticó John Dewey. O sea, hay tantas cosas, tantos temas, tantos fenómenos basura que podríamos reconocer como temas educativos y trabajarlos en tutoría con más conciencia, y que son de una relevancia enorme. Porque es que los tenemos aquí ya, pero que no se han formulado, no se han retratado y no se están desarrollando. Y entonces, con esa intención de apertura y al mismo tiempo de cierre, por aquello de Heráclito, ¿no? Me baño y no me baño en el mismo río, a la vez. Pues con esa intención hemos intentado compartir estas reflexiones. Vale, muchas gracias. ¿Quieren realizar alguna pregunta? ¿No se animan? ¿Podrías repetir el nombre del libro que dijiste, el taoísmo?
Sí. No sé si todo el mundo me escuchó, pero le pregunté sobre un libro que nombró del taoísmo de Lao Tse, que no cogí sí, vale. el nombre. Sí, hay dos versiones. La mejor edición es la de Alfaguara, de Iñaki Preciado, que es un sinólogo excepcional, que se contó en los años 79 y años 90. Pero bueno, tienes una versión muy chula, el audiolibro, narrado por Artur Mas, que no es el político, y es una auténtica gozada. Si por la noche te pones el audiolibro del Tao Te Ching, y despacito lo escuchas, dejas que te penetre y casi te lea a ti, ¿sabes? Y es una auténtica pasada. Y es posible que al principio no entiendas nada, pero no importa. Y es ir poquito a poco. Y es una pasada. Es muy breve, pero es un pelotazo para la formación brutal. Entonces, como ahora estamos con cosas de currículo y de neurociencia y de emociones, pues claro, digamos que la educación de primera división no la estamos desarrollando. Estamos muy contentos en cuarta división. Y no deberíamos aceptar las cosas así, en mi modo de ver. Gracias. Bueno, me gustaría preguntarte, Agustín, un poco si podías aclarar la diferencia entre el ser el centro, tú como docente en este caso, ¿no? Esa importancia que decías que el centro es uno, pero ¿qué diferencia había entre ese centro y el egocentrismo? Hemos dicho, y lo dijo el Buda, que el origen de todos los males era el egocentrismo, ¿no? Pero ahora vamos a decir lo contrario. Es esencial ocuparse de uno, porque, como dice Osho, por ejemplo, dice, si la rosa no se ocupa primero de sí misma, pues se muere. Y si se muere no hay polinización, ni belleza, ni olor, ni nada. Entonces, ocupémonos en primer lugar de nosotros mismos. Cuando vamos en un avión y hay una pérdida de oxígeno, y vamos con nuestro hijo, nuestro alumno, nuestro ser querido, pequeñito, o que no se puede valer, o una persona mayor, etc., y hay una pérdida de oxígeno y se caen las mascarillas, ¿quién se las pone primero? Como él es el centro de la educación, se las pongo yo, ¿no? Pues eso es lo que se está haciendo mal. Como es el centro de educación, me la pongo yo. Y me educo, y me curro, y me trabajo, y me desempeoro, y después mejoro. Y entonces vamos bien. Como hacía el psicoanálisis en su día. Pero estamos hablando de pedagogía, de didáctica y de educación. Entonces, ese es el orden de las cosas. Hay un cuento oriental muy chulo que dice que había una vez una serpiente que iba por ahí, por los caminos, y entonces un día la cola se cabreó y dijo, joder, cabeza, siempre voy detrás. Entonces, claro, como la cabeza tenía un poco de cerebro, dijo, pues coño, es verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y qué sugiere? Pues el 50%. Entonces, es que no hay fisuras en el planteamiento, ¿de acuerdo? Entonces se puso la cola por delante y empezó a reptar. Pero claro, como la cola no tiene ojos ni nada, se metió por un camino, un carro, se la partió por la mitad y se acabó la serpiente. Entonces, la cabeza va adelante, la cola va detrás. Y precisamente por eso, ego, fuerte, solidario, consciente, sí. Pero no el centro de gravedad, ni de la vida, ni de la educación, ni de todo eso. Porque desde el ego no es que se cometan errores. Desde el ego todo lo que se haga está mal. Sí. Bueno, pues como no hay más preguntas... Sí. Ah, vale.
¿Quién? No, yo era una cosa como... Espérate, primero y después. Sí, estaba hablando de que el centro de la educación somos nosotros, pero cuando se refiere a nosotros es a quién en general, a nosotros como educadores, y cuando están los niños enfrente también serían nosotros, ¿o cómo serían? A ese nosotros. Me refiero a ti. Solamente a la persona que educa. El centro sí. Pasa que hay quien dice que en una circunferencia el centro es un punto virtual que no existe. Ojo, vamos a ver, ¿cómo que no existe? O sea, si no somos capaces de pinchar un compás bien, pero y apoyarlo bien, y luego iniciar ese giro, lo que nos va a salir va a ser un churro. Y si nos fijamos en el trazo, o sea, si nos fijamos en la práctica, nos va a salir un churro. La práctica es un efecto de nuestra formación. El corolario es muy fácil. Formémonos en profundidad y la práctica viene sola, viene después o durante. Pero no perdamos de vista el centro. El centro somos nosotros. El centro de la rosa es la rosa. El centro del insecto es el insecto. Y si nosotros vemos una realidad diferente, esa realidad va a cambiar si cambiamos el punto de vista. Porque la realidad depende del observador. Mecánica cuántica. Y es real. Es muy fácil que cambien los demás. Es que esta sociedad sí y no. No solo no y no solo sí. Tenemos que ser parciales y totales a la vez. Ese es el mensaje potente. Conscientes y a veces un poco imbéciles. Tenemos que ser todo, pero la cabeza delante y la cola detrás. No sé si es posible aguantarlo, pero eso es un poco lo que hemos intentado compartir. Buenas tardes, soy Celia, compañera de Didáctica y Organización de esta facultad, y agradezco su charla, sobre todo porque me ha sacado un poco de lo habitual. No sé si no lo ha comprendido por ignorancia, pero me hago estas reflexiones. Este planteamiento que se nos hace nos saca de lo curricular. Me gusta la referencia que ha hecho a maestras, maestros con conciencia, el valor que le ha dado a este profesorado que percibe, que capta. Me pregunto si introducir la meditación en la docencia es complicado, si esta práctica no ha estado vinculada a otras áreas, entre comillas, más alternativas, más esotéricas, y es difícil incorporarla a las aulas, aunque la idea me encanta. Me sorprende también, supongo que por desconocimiento, el énfasis que ha puesto en el egoísmo. ¿En qué lugar nos está invitando a colocarnos para que seamos críticos con este planteamiento? Gracias. Gracias a usted. No estamos formando. Desde Didáctica y Organización Escolar no estamos formando. Decimos que formamos, pero no estamos formando. A veces deformamos y en todo caso no profundizamos en la formación. Porque lo más profundo es la reflexión docente. Y la reflexión docente es ya un efecto. La reflexión docente es lo exterior de lo interior, pero no es lo interior de lo interior. Lo interior de lo interior requiere un cambio completo. Y respecto al tema de meditación, ¿cuál puede ser la guía? Efectivamente hay por ahí de todo. La ciencia. Vamos a buscar, vamos a respaldar con mediciones y vamos a respaldar, pero con mediciones duras. Los cambios medibles en las personas son brutales. O sea, ¿y qué hay que hacer? Nada, no hay que hacer nada. ¿Pero qué es meditar? Nada, meditar es nada. ¿Eso es mindfulness? No, mindfulness es justo lo contrario.
Entonces aquí lo que nos está resultando un poco caro es la ignorancia de la didáctica, yo también soy didáctica, y de la pedagogía y la metedura de pata continua de la psicología. Eso es lo que nos está resultando caro, porque están despistando muchísimo, están haciéndonos perder de vista a la posibilidad de un horizonte muy claro que está ahí. Entonces, pues, luego está la cuestión de los temas radicales, no ocupa ni un minuto. Entonces alguien puede decir, pero es que claro, con todo lo que tenemos que enseñar, además, no sé cuánto, no ocupa ni un minuto, no ocupa nada. Porque la temática radical, el enfoque radical o el enfoque radical de la formación, podría ser lo de la didáctica misma, es un trabajo de uno consigo mismo, nada más. O sea, tenemos ante nosotros dos árboles, ¿no? Son idénticos, ¿no? Idénticos, ¿no? Son dos maricoques idénticos, pero uno tiene raíces largas y fuertes y otro no. Bueno, pues aunque parezcan el mismo, no tienen nada que ver, nada que ver. Y eso es lo que podría ocurrir con una persona con formación profunda o una persona con una formación periférica o superficial, que es la que estamos favoreciendo con nuestra mejor intención. Pero ahí soy muy crítico con lo que en didáctica estamos haciendo. Ahora estamos preparando un manual en octaedro y hay un constructo que es de didáctica, que es el desarrollo docente, ¿no? Desarrollo docente. Bueno, pues en desarrollo docente, ¿con qué nos encontramos? Con muchas aportaciones y muchas variables, pero hay una que no está, y es la profundidad. No hay profundidad formativa. Entonces, tenemos autores que prefiero decir nombres, porque se está grabando, pero son los de toda la vida. Característica común, máximo común divisor, no profundizáis nada. Y entonces, eso es lo que estamos cosechando. ¿Qué queremos cosechar? Si ni siquiera estamos dudando de que lo que estamos haciendo esté bien. Es que no es que esté bien, es que casi estamos empezando el camino. O sea, es que no tenemos ni idea, lo grave es esto, no tenemos ni idea de lo que es la educación. Plena, la educación plena. La educación, la pseudoeducación. Un discípulo de Sócrates, que fue Cebes, y hablaba de ella, de la pseudoeducación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pseudoeducación, cuasi educación, Cebes. ¿A qué no conocéis a Cebes? Y la educación plena se podía rastrear. Hay algunos casos de personas, aunque sean relativamente, comparativamente, claramente educadas, sí. Por ejemplo, el Buda número 1, menudo ser. Claro, es que indagar, estudiarlo y tal, ¿no? El mismo Lao Tse, impresionante, ¿no? O sea, en comparación con ellos, Sócrates es un mosquito en la ventana. Es nada. Y son personas cuya característica era una tremenda conciencia. O sea, se le dan muchísima cuenta de lo que tenían. Y cuando se le pregunta a un neurocientífico como Antonio Damasio qué es la conciencia, te responde darse cuenta de la realidad. ¿Cuál es un problema que tenemos? No, ¿en qué consiste la educación? ¿En qué consiste la comunicación didáctica y la formación? En darnos cuenta. Darnos cuenta, por ejemplo, de un tema de física, darnos cuenta de valores, darnos cuenta de justicia, darnos cuenta de aquello que queremos ser. Al final salimos dándonos cuenta. No, pero no se habla de conciencia, se habla de aprendizaje. A través de aprendizaje solo se llega al campamento de base del Everest de la educación. A partir de ahí el aprendizaje no te sirve. Eso lo enseñó el Buda, pero como no lo conocemos, ese conocimiento no lo traemos, no lo conocemos. Entonces estamos como un burro dando vueltas en torno a la noria, siguiendo una zanahoria que no acabamos de atrapar. Y con las herramientas que tenemos es muy difícil llegar a la educación plena, es casi imposible. A no ser que a nivel, no sé si autodidacta o cómo, o no sé qué, o a través de alguna lectura o algo, pues alguien que diga, ostras, es que estamos haciendo algo que no... O sea, estamos empeñados en seguir escarbando en la misma ladera de la montaña donde está todo agotado. Pero vamos a excavar al otro lado, si la mina está ahí.
Entonces hay un cuento zen muy bonito que dice: entre por el atrio, ¿no? Está la puerta abierta, ¿no? Y estamos intentando entrar por donde están los ratones, ¿no? Ahí escarbando, rompiendo. ¿Pero por qué te esfuerzas si está abierto? Entra por el atrio. Podríamos a lo mejor aprovechar que estamos en la mal llamada sociedad del conocimiento para abrirnos a otras formas de entender y de comprender la educación. Pues ahí están. Pero como estamos en un ismo, el ismo de Occidente, el occidentalismo, pues estamos en una especie de huevo, de globo, que nos distancia de los raritos que están ahí con los ojos así. Son muy raros. Y no hacemos más que exhibir ignorancia y perder generaciones y generaciones y generaciones, y nosotros en medio. Cuando podría ser el momento de la gran síntesis entre Sócrates y, por ejemplo, Buda. Buda no tiene nada que ver con la filosofía, no tiene nada que ver con la religión. Es educación profunda. Pero claro, mientras que los filtros del prejuicio tampoco cambien, y mientras que nuestra disciplina didáctica no se abra y no profundice, pues seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Y si, claro, como eso nos vale para lo que no nos vale, yo creo que una de las claves estaría en una observación lo más objetiva posible y necesariamente, por lo menos a mí me pasa, en una insatisfacción de lo que observo. Por lo tanto, podríamos intentar hacer algo mejor. Esto es equivalente a salir de los hospitales a medio curar. Perdón la metáfora, ¿no? Salimos medio... Vamos a ver, es que teníamos que salir plenamente curados, o lo que sea, ¿no? Estamos haciendo las cosas muy mal, pero resulta que las claves de cómo completar están en otro lado. No tenemos más que sintetizarlas. Estas preguntas me hemos hecho a profesores, a internación pedagógica, a profesionales, a todo, ¿no? ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con...? Y algunos pensaban así, dicen, es que esto parece como de esotérico. Digo, pues muy bien. No se puede hacer mucho más. O a lo mejor sí, no sé. ¿Alguna pregunta más? No sé. Bueno, Agustín, agradecerte la conferencia y de una tirada has planteado un montón de temas que son temas abiertos y que daría cada uno para ir pensando sobre diferentes temas, ¿no? Yo me gustaría que acabásemos así pensando cada uno, o sea, cómo se convierte cada uno en el centro de esa mora que tú has dicho, o sea, qué es lo que cada uno quiere cultivar o qué es lo que cada uno quiere poner de su parte, ¿no? Porque parece como que si hacemos un discurso así, pero no pensamos cada uno qué es lo que va a poner en el centro de atención o qué puede poner, porque a lo mejor yo digo, mira, pues Alicia puede poner la amabilidad, ¿no? Como un tema que puede aportar, ¿no? O yo qué sé, Pablo puede poner el cuidado, ¿no? Cada uno puede poner alguna cosa como para mejorar la educación y hacernos más humanos, ¿no? Pues yo creo que el educarnos a nosotros mismos debería de pasar porque en cada acción educativa que estamos haciendo, hoy una conferencia es una acción educativa, en cada acción alguno pensase qué es lo que puede aportar en su vida diaria, ¿no? para hacer ese cambio. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, te quería preguntar a ti, como experto en el tema, ¿qué es lo que crees que deberíamos hacer desde la formación de docentes o de profesionales de la educación y los estudiantes, cómo se deberían formar? Si tú tienes alguna idea clara, como decir, como algo positivo, por aquí, por aquí. ¿Me explico? Sí. Pues yo creo, en lo que acabas de decir, que tenemos que empezar por nosotros.
Entonces, un recurso que tenemos para empezar con nosotros es la evaluación, que es una práctica de visión también. La evaluación lo que hace es ver y sistematizar. Y cuando se evalúa la enseñanza, por ejemplo, uno de los constructos que no se suelen evaluar, pero que tiene relación con lo que puede salir, es con el propio ego, con la propia inmadurez. Claro, habría que estudiar, habría que interpretar bien lo que significa eso, ¿no? ¿Qué es el ego, qué es el egocentrismo, etcétera? Y a partir de ahí, si tenemos una cierta valentía o madurez o indiferencia positiva, o no sé cómo llamarlo, y podemos llenar con nuestros alumnos errores docentes, llenar 3 pizarras de errores docentes, por ejemplo, nuestros, de ellos, si han dado clase o algo, o que han tenido con ellos, y nos damos cuenta de que solo unos poquitos son de tipo técnico, es decir, no cometí un error, no sabía hacerlo, aprendo que no es este colorante, que es el otro, y ya está, ¿no? Como pasa, no, la mayor parte son de personales o parcialmente personales, y los personales se pueden asimilar todos al egocentrismo. Entonces, si somos capaces de eso, y podemos, aunque sea en negativo, ¿no? O sea, echándole como polvo, ¿no? Para que vaya apareciendo la imagen ahí, ¿no? Y se pueda interpretar, y se pueda ver que eso está ahí. Se puede reconocer, se puede sistematizar, se puede interiorizar, se puede relacionar, y si la madurez es suficiente, se puede intentar controlar y eliminar. Y si somos capaces de eso, estaremos haciendo un regalo formativo a nuestros futuros alumnos. Hay profesores titulares de especialistas, ¿vale? En didáctica y en no sé qué, catedráticos y catedráticas especialistas. Hay de todo, que saben un montón, que saben cómo enseñar también, pero que tienen un ego que te pasas. Bueno, pues ese es un problema enorme, ese es un problema tremendo, ese es el origen de la mala práctica docente del día a día. Ese constructo como tal no se está manejando en didáctica, no se está manejando, y tiene solo 2.500 años de antigüedad, 1.600, pues ya está bien, ¿eh? Y resulta que sí que lo intuimos, pero porque eso no está como ámbito de la formación básica del profesorado. O sea, yo intentaría ir al fenómeno, porque las teorías no te llevan a eso. Teoría de la reflexión sobre la acción y no sé qué leches, pero joder, es que eso no vale. Eso vale para lo que vale, pero no vale para otras cosas. Hay un proverbio que dice: no es que el pozo sea demasiado profundo, es que la cuerda es demasiado corta. ¿Qué es la cuerda? Nuestras herramientas conceptuales y científicas y de todo tipo. Es demasiado corta, y además el cubo está rajado, entonces no vamos ni siquiera a sacar agua de ahí. Entonces yo intentaría observar el fenómeno de cara, si quieres, después de una formación previa mínima, porque si no es mejor no hacerlo, y poquito a poquito dar forma a algo que está ahí, que es tremendo. Y entonces, si somos capaces de eliminar la vieja piel, ¿no? O de liberarnos de esa, pues la enseñanza va a ser mucho más consciente, mucho más respetuosa, pero desde la raíz, no desde los síntomas. Es que tiene micromachismos, no, es que no es eso, es algo mucho más profundo, que se manifestará así y se manifestará de muchísimas maneras. Entonces, el intento es ir abajo, a la raíz, y eso simplemente colocarlo sobre la mesa y trabajarlo, y eso se puede hacer, sobre todo desde infantil, pero no desde el niño, sino desde los maestros y las maestras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues no, desde prenatal. Desde prenatal. Algún día ese periodo será una normalidad, todavía no lo es. ¿Por qué? Pero si están los pueblos originarios, ¿pero cómo es posible que no esté? La pregunta con los radicales no es si es difícil, cómo es posible cómo es posible implementar. La pregunta es cómo es posible que no estén de una manera ya de hace muchísimo tiempo.
Si de educación hablamos, claro. Si hablamos de pseudoeducación, pues claro que no tienen que estar, no deben estar. Y eso es un poco la... Pero una última pregunta, ¿vale? Porque ya es la hora y ya no sé preguntar. Llega el tiempo. Quería saber, Agustín, ¿a qué te referías con los errores que ha cometido la psicología en la educación, en el aprendizaje? Pues... Otra conferencia, ¿no? Hay artículos sobre esto y hay conceptos y hay constructos con mucha importancia y que psicologizan en exceso la educación. Entonces, tú cuando a una ensalada le echas una palada de sal, eso no hay quien se lo coma. Entonces, todo en su punto. Y el error mayor al que me refería era sobre el tema del autoconocimiento. Porque en el autoconocimiento, claro, esto es largo de explicar y todo eso, pero bueno, en síntesis, pero esto es un tema muy importante. Quizá lo más importante que podemos decir es esto. En el autoconocimiento hay dos estratos, dos franjas. Digo el fenómeno, no lo que yo digo el fenómeno. Hay una franja existencial en la que está la persona, está su edad, está su identidad, está su cuerpo realidad, está su identidad profesional, de todo tipo, ¿no? Y luego hay una franja esencial o profunda. Cuando alguien dice, ¿quién eres tú? Decir, pues soy Amelia, profesora, no sé cuántos, en Gran Canaria, hija de la duna, ¿no? Bueno, vale ya. Pero cuando vale, además ya lo había dicho, pero cuando esto se puede solo intuir, cuando dos maestros o dos maestras muy conscientes se preguntan, ¿quién eres tú? No existencialmente, la única respuesta posible es, no lo sé. Pues de ese autoconocimiento, la psicología, cero. Y ese es el error. Que estamos confundiendo una parte solo interpretable existencialmente con otra parte que sí tiene mucha importancia y que, bueno, alguien puede decir corresponde a la mística, corresponde a la... Bueno, hablamos del fenómeno. De esa parte no se está más que algún autor rarito de psicología personal, tipo Wilber o incluso algún Maslow, algún momento Maslow, pero nada más. Entonces, pero hoy no, en la facultad cognitivo-conductual, en la facultad de psicología, estas cosas nada, cero. A eso me refiero. Entonces, si consiguiéramos describir las cosas como son, dicen, está esto, hay un niveles, hay no sé qué, tal, ¿vale? Y estamos trabajando en personalidad, emociones y tal. Vamos a llamar a eso autoconocimiento, paréntesis existencial, o si quieres, periférico, pero no el esencial o profundo. No tiene nada que ver. A eso me refería, ¿vale? Bueno, muchas gracias.